planeta Tierra es difícil coger el testigo dejado por las anteriores miembros de la comisión que han ido llevando este ciclo adelante a lo largo de muchos años, con muchas dificultades, pero siempre con éxito. Pero bueno, vamos a intentarlo. En principio, ¿por qué cogimos otra vez el tema agua? Y digo otra vez porque es que se afronta desde múltiples foros, se afronta desde la universidad, se afronta en muchas ocasiones una detrás de otra. Bueno, después de reflexionar conjuntamente, la económica decidió volver por las novedades que estamos teniendo y quizás para mantener una perspectiva global de todo lo que es el problema del agua. Por un lado empezamos con un tema de el agua desde el punto de vista ecológico. Continuaremos con otro tema más estético, que serían los paisajes del agua con Juanma Palermo. Y después ya nos metemos con temas de incidencia dentro de la isla. ¿Cómo están nuestros acuíferos subterráneos de donde estamos sacando buena parte del agua que bebemos? Especialmente todos los pueblos y todos los cultivos que se encuentran por encima de la cota 400 o 450. Todos sabemos y hemos visto en la prensa los problemas que ha habido judiciales en la Unión Europea con el plan hidrológico de Tenerife, los planes hidrológicos de todas las islas, los distintos ciclos que desarrollan ese plan hidrológico y que vamos con mucho retraso, y una espada de Damocles que tenemos todos los canarios con el tema de el Tribunal de Estrasburgo por incumplir los plazos que están ahí. En ese sentido, pues, dos técnicos del Consejo Insular de Aguas nos van a ilustrar de en qué situación estamos en este momento, cómo se ha evolucionado y cómo están las tramitaciones y formulaciones de los planes que nos quedan todavía por sacar. Estrategia Marina de Canarias. Dice, bueno, ¿y qué pinta esto aquí? Muchos no saben que el plan hidrológico, los planes hidrológicos de Cuenca en estos momentos tienen que avanzar en el mar hasta las 2 millas. Tienen que integrarse y a su vez las estrategias marinas se solapan en ese territorio con los planes hidrológicos. Se trata de tener la visión desde el mar y de tener la visión desde la tierra. También la última denuncia que tiene España por los temas hidráulicos son precisamente el tema de los riesgos. No se han sacado los planes de inundaciones, de riesgos costeros, etcétera, y han anunciado que van a formular una denuncia contra el Reino de España, motivado entre otros por Canarias. Traeremos a don Néstor Padrón, que es un experto que ha estado en la formulación de estos planes, de estos riesgos, y es un experto en este tema. Luego tendremos a José Fernández Betancourt, que nos va a actualizar el modelo hidráulico de Tenerife, que es el que lo ha ido sacando a lo largo de todos estos años, ya está jubilado, pero sigue actualizando los datos y nos va a dar las últimas novedades de cómo estamos. Y luego, por último, tenemos a don Manuel del Jesús Peñil, que es del Instituto Hidrográfico de Cantabria, y precisamente han estado trabajando mucho en Canarias con las integraciones de masas de agua, y creo que puede ser una conferencia por lo menos muy ilustrativa. Y por último, don Salvador Rueda, que es el director del Instituto de Ecología Urbana de Barcelona y que es el que está defendiendo en estos momentos temas como las macromanzanas, temas como el uso del agua en estas macromanzanas, cómo establecer los servicios, y creo que nos puede dar una visión interesante de lo que es la ecología urbana y el uso del agua dentro de la ciudad. Esto es una pincelada del ciclo de conferencias y no me queda nada más que presentar al conferenciante. Yo creo que de todos es conocido Antonio Machado, biólogo, ha estado en infinidad de puestos ligados con la conservación de la naturaleza, ligados con la política conservacionista en todos los estratos, pero quizás una de las facetas que le falta conocer y posiblemente profundizar o escribir sea precisamente la ecología teórica o la teoría ecológica. Ahora está centrado en los insectos, ¿no? Después de estar jubilado está centrado en los insectos,
pero le hemos pedido que sea precisamente esta otra faceta, la de la teoría ecológica, la que nos ayude a presentar o a entender lo que es el agua desde una visión ecológica. Juan Antonio. Vamos allá. Bueno, buenas tardes a todos y arranco. El ciclo del agua no es una novedad. Lo que sí puede ser una novedad es el verlo con ojos ecológicos. Y por eso yo creo que Jorge me embarcó en esta charla, porque a partir de hoy, el resto de las conferencias, lo que tiene que ver con el plan hidrológico, realmente ven el agua como un recurso para los hombres, porque la necesitamos. Y yo quiero complementarla con una visión ecológica, ampliar un poquito el marco conceptual. ¿Qué es lo que hacemos los ecólogos? Bueno, tenemos una manera de pensar peculiar. Nosotros pensamos siempre en clave de sistema. Todo lo que miramos para nosotros es un sistema. Y un sistema es, pues ponemos un límite y veremos qué ocurre ahí dentro y qué ocurre fuera. Y dentro de ese sistema, pues hay elementos que actúan. Esto es un sistema ahora mismo. Ustedes son elementos y esto es un sistema docente o charlenta o educativo, no sé cómo llamarlo. Y a su vez, esos sistemas que están dentro, digo, esos elementos pueden ser sistemas que tienen más piezas, como las muñecas rusas, ¿no? Esto no tiene una escala en concreto, sino que se puede ampliar y se puede reducir en escala. Esa es la manera abstracta en que nosotros pensamos. ¿Y qué tiene de peculiares los ecosistemas? Que de eso se han oído hablar. Pues que algunos de los elementos que hay dentro de esa caja, de ese sistema, son seres vivos. Y eso ya les da un comportamiento diferente. Empezamos. Bueno, ahí tienen un sistema. Un ecosistema, ahí hay gente viviendo, ahí dentro, unos cuantos, 7.000 millones. Y el límite también está muy claro. El exterior de nuestro querido planeta Tierra, que de eso venimos a hablar. Por cierto, esas dos cositas que están arriba, que ven dos flechas, la de la izquierda, no, esto se echó a caminar. Esto tiene un botón que es un puntito, no, se me echa a caminar. Bueno, no sé. La de la izquierda es la bolita azul, esa es la Tierra. Y la que está a la derecha, que se ve una pintita, es la Luna. Es que quería también decirle que aparte de nosotros está la Luna. Lo que pasa es que la Luna no tiene agua, o por lo menos no se ve como se ve en la Tierra. Ahí estamos viendo agua en dos de sus formas. En la forma líquida y en la forma sólida. Los casquetes polares que se ven arriba, eso es agua sólida. El agua tiene esa virtud, tiene 3 estados, puede estar como gas, el gas no se ve, como líquido, sea en el mar o las nubes, que son gotitas de agua, y ahí lo tenemos. Bien, pero ese agua ¿desde cuándo está ahí? Pues hace tiempo. El agua sale o se aparece en la Tierra cuando se forma. La forma, hay una acreción de materia estelar, ahí hay minerales, esos minerales tienen agua, también hay hielo, todo ello se concentra y más o menos la hidrosfera, es decir, esa capa de agua que se forma alrededor de la materia que se reúne, se organiza en nuestro planeta pues hace unos 3.800 millones de años, por ahí. Más o menos cuando además arranca la vida en la Tierra, que es curioso que arranca en el agua, por supuesto. La vida no se puede concebir sin agua, porque la fisiología implica que haya sustancias disueltas y el disolvente en que funciona todo esto es el agua. Bueno, ahí tenemos agua. ¿Y por qué otros planetas no tienen agua y el nuestro sí? Bueno, pues eso es una suerte. Y es que nuestro planeta es suficientemente gordo y pesado, el núcleo es de hierro, para con la gravedad atraer el agua y mantenerla por fuera. De hecho, el agua pesa menos, por eso se va quedando en las capas exteriores, la atmósfera pesa menos y tiene suficiente gravedad no solo para retener el agua, sino también para retener la atmósfera, porque otros planetas no tienen esa atmósfera, no tienen masa para con gravedad mantenerla. Y además
se encuentra a una distancia del Sol, que es lo que se llama una ventana, no, lo llamamos de habitabilidad, porque permite la vida, pero en realidad lo que permite es que haya agua líquida, que es condición necesaria para que haya vida. Entonces podemos tener agua helada, agua en estado de gaseoso, pero sobre todo tenemos un montón de agua líquida en este planeta. Y eso es, bueno, el planeta azul lo llamamos la Tierra porque nosotros somos terrícolas, se debería llamar el mar, o la mar, el planeta, porque realmente hay más agua que tierra emergida. ¿Y dónde está ese agua? Bueno, pues mira, ahí está puesto un esquema de todo el agua que tenemos y la mayor parte, lógicamente, está en el mar. La gravedad la trae, pero quedan unas zonas sólidas fuera de ese mar, y en esas zonas hay lo que nosotros conocemos, bueno, las aguas que circulan, lo que llamamos agua dulce. Ya veremos por qué es dulce. La del mar es salada, pero realmente es muy poquita. Fíjense que ahí está marcada, hay un 2,15% de todo el mar es lo que ocupa realmente todo el volumen de agua, y además una gran parte está en forma de hielo, en los glaciares y sobre todo en los 2 casquetes polares. En otras épocas se hicieron muy grandes, pero esta es, digamos, la foto de ahora. Y allá al lado ven lo que son las aguas dulces, las que a nosotros más nos interesa porque somos las que vamos a usar como consumidores, y de las que yo les voy a hablar porque del agua marina viene Luis López Avellán del Instituto Oceanográfico, que me imagino que se va a ocupar de los seres marinos, pero yo me voy a centrar un poquito más en el medio terrestre. Y ahí vemos que hay un 0,65%. Eso es, bueno, eso es lo que vivimos todos. Y de ese agua hay una parte que está en la superficie, otra subterránea, hay un poco en estado en la atmósfera, y ahí les puse la biomasa. La biomasa es el agua que está contenida en los seres vivos. O sea, yo estoy hecho de agua en un 90 y tantos %, un porcentaje alto. Las rocas también tienen agua, las piedras. De hecho, ese es el agua donde salía, al principio salió, para formarse los mares. Bueno, pues la biomasa, claro, 0,000, eso nadie se aclara lo que es, pero yo antes con el amigo Romero hicimos un cálculo de esta sala. Ustedes imagínense que esta sala fuera todo el agua que existe en la Tierra. Pues el agua que está formando los seres vivos la acabo de comprar en el bar de al lado. Este es el volumen. De hecho, estos son 200 y nos salía 120 mililitros. Es decir, los seres vivos estamos funcionando con el agua que cabe aquí dentro en las escalas. Una vez leí que si cogiéramos a todos los seres vivos, plantas, animales, del mar, todos, los metiéramos en una batidora, hiciéramos una especie que daba una baba verde, pues muchas plantas, bueno, esa baba verde, si le dáramos la vuelta a la Tierra, daba para cubrirla con una capa que no llega a 4 centímetros. Muy poquito. Pero mire la que hemos organizado, ¿no? Bien. Vamos a hablar del ciclo del agua, y de entrada voy a hablar de un ciclo del que la gente no habla, que es lo que se llama el ciclo interno. Claro, esto es un ciclo que va muy despacio. Antes les comenté que el agua se encuentra en los minerales, y a medida que la Tierra se fue enfriando, en determinados momentos, bueno, esa agua salió hacia afuera. Sigue saliendo agua del interior de la Tierra, sobre todo los volcanes. En esa primera fase de la Tierra casi todo eran volcanes, estaban largando agua y otros gases. Bueno, los volcanes en la zona central siguen, a ver si le doy a esto sin que se eche a caminar. Bueno, por ahí hay volcanes, esto es una celda de convección dentro del manto terrestre, entonces ahí se va a formar agua que la despiden los volcanes. Ese agua se puede combinar con rocas cuando se forman sedimentos en el fondo del mar, y en las zonas de subducción, cuando esto entra otra vez al interior, aquí vuelve a entrar agua a formar parte de las rocas del manto. O sea, esto es un ciclo donde el agua sale y vuelve a entrar formando parte de las rocas. Claro, esos son unas escalas temporales que a nosotros ni nos va ni nos viene, porque no lo vamos a vivir. A nosotros lo que nos interesa, y cuando se habla del ciclo del agua,
es del ciclo ordinario, el que se estudia en bachillerato. Sabemos que el agua está en el mar, la mayor parte, ahí la tienen. Estos son cifras en miles de kilómetros cúbicos, pero bueno, es porque está cuantificado. El agua en principio se evapora con el calor, sube las nubes y llueve, y se acabó, ya tienen el ciclo cerrado. Lo único que ocurre es que en las partes terrestres, que es la que nos interesa, pero piensen que es poquito, es 1/3 de la superficie terrestre lo que hay emergido como tierra. El resto, este ciclo simplemente ocurre en el mar. Pero bueno, en tierra la cosa se lía, porque llueve y ese agua, bueno, puedes comer distintos caminos. Puede quedarse congelada, puede filtrarse, puede escurrir por encima de la superficie y al final, ¿dónde acaba? Otra vez en el mar. O sea, el balance es cero. Podrá quedar retenido un poco dentro de la tierra, en un casquete, pero a la larga, evidentemente, el sistema del planeta, el ecosistema global que yo les enseñé al principio, a efectos del agua es un sistema cerrado. Ni sale ni entra. Bien, ¿y cuánto tiempo está el agua en cada sitio? Pues mire, hay gente que se ha dedicado a estudiar eso. Por ejemplo, en los glaciales la cosa va de 20, cuando son Perito Moreno, estos glaciales además ahora se están derritiendo y están liberando el agua, pero puede ser 100 años o más. El agua ahí permanece, es donde más tiempo permanece retenida. La nieve, bueno, cada año saben que se derrite, pues tenemos 6 meses, en el suelo apenas es cuestión de meses, fíjense, en los lagos pueden aguantar el agua mucho tiempo, en la atmósfera está de 7 a 8 días. O sea, ese agua que sube del mar y que vuelve a llover, esa es la media. Y el tiempo total, bueno, eso les puse aquí. El reciclado de una molécula de agua, es decir, una molécula que está en un sitio, cuando vuelve a pasar por ese sitio, que da la vuelta. Eso es la virtud que tienen los ciclos ecológicos, son 38.000 años. O sea que también es una cosa que ya se nos escapa. Nosotros cambiamos nuestras moléculas casi todos los años, entre ellos las de agua. O sea, tenemos un reciclado alto. Pero claro, no solo somos los seres vivos que tenemos mucha dinámica, pero imagínense el agua que está retenida en un glaciar, en un lago, empieza a sumar años y años, ¿no? Y cuando le toque a una molécula, pues ya me tocó. ¿Ven? Esa es la media, ¿no? Bueno, ahí tenemos, fíjense, el agua profunda, lo que aquí llaman acuíferos fósiles, que es agua que está ahí, que hasta que no hagamos un agujero y la saquemos o se vaya media isla al océano, puede estar también hasta 10.000 años retenida. Por eso las medias bajas. Lo interesante del agua, a efecto de lo que llamamos ecología, del funcionamiento de la naturaleza, de los seres vivos, esos elementos que antes yo hablaba, que estaban ahí y que estamos hechos de agua, pues tienen que coger agua. Y bueno, la virtud, bueno, ahí está dibujado el ciclo, el agua, esto también, bueno, es eso, vaya por Dios, para arriba y el botón. O yo tengo el dedo grande o esto es chico. Ah, vale. Bueno, pues, dale que te querió, es sensible. Bueno, ahí está. El agua sube, baja y está en el suelo. Ahora, y parte se va al mar. Pero lo importante es que los seres vivos la usan. Y sobre todo las plantas. Las plantas, bueno, el agua es un sistema de transporte. Nadie piensa en el agua como si fuera una guagua. Pero realmente es lo que hace en la naturaleza. ¿Por qué? Porque transporta los minerales. Los minerales son los bloques con los que se construye la vida. Y los primeros que tienen que construir biomasa, es decir, materia viva, son las plantas. Todos los demás animales dependemos de las plantas o de otros animales que comieron plantas. Nosotros somos incapaces de fabricar esos ladrillos de ser vivo. Lo hacen las plantas. A la planta tiene que llegar el mineral. ¿Quién se lo aporta? El agua. Pero no queda ahí la cosa. La planta tiene que subir esos minerales que están en las raíces arriba a las hojas, que es donde se hace la famosa fotosíntesis, ahí donde se fabrican esa materia viva, esos ladrillos. Bueno, esa subida de agua, las plantas no tienen músculos, como nosotros, que somos capaces de sorber una pajita y meter el agua dentro. No, eso lo consigue el agua que se evapora en las hojas. Genera una succión y entonces la planta no gasta energía en absoluto en todo ese trasiego de subir los minerales de las raíces a las hojas. Por eso, la mayor parte del agua que
cae y que entra en los sistemas vivos y que vuelve a la atmósfera, la mitad se debe a la evapotranspiración de las plantas. Las plantas no paran continuamente de coger agua, bombearla para poder subir sus alimentos. Eso es algo que la gente no suele tener presente. Después verán cifras que es así. La evapotranspiración, la mayor parte, se debe precisamente a los vegetales. Bueno, esto es un poco de ecología normal. Perdón, abajo les puse que el ciclo del agua, que está puesto ahí, este es el ciclo del agua a efectos de una comunidad biológica, coincide con el ciclo de los nutrientes, porque es el transportador de esos nutrientes. O sea, realmente sin el agua no funcionaría ningún sistema vivo. ¿Qué ocurre? Antes vimos los depósitos, pero bueno, ese agua no está repartida por igual en el planeta. Todos sabemos que en un sitio llueve más que otro. Y eso va a traer consecuencias absolutas sobre las manifestaciones de la vida. Ahí tienen las zonas donde llueve mucho, donde llueve poco. Nosotros estamos precisamente al lado de una zona que llueve muy poquito, que es todo el Sáhara, pero tenemos un clima particular y bueno, pues llueve algo decente, no es que seamos una zona muy húmeda, ¿no? Y lo mismo que está aquí representado nos va a ocurrir en la isla de Tenerife, que ahora vamos a cambiar de ecosistema. Antes había cogido el planeta entero. Bueno, ahora vamos a coger este ecosistema. Vamos a centrar la atención ahí porque además todas las conferencias van de Tenerife. Yo voy a poner los límites en el borde de la isla, aunque vendrá el señor López Avellán y les va a hablar del mar circundante. Realmente, a efectos de ecosistema, hay una diferencia, un límite muy claro entre el agua marina y la parte emergida, aunque haya una pequeña frontera. Los líos administrativos, si se mete un trozo, 2 millas, media milla del otro, ya son problemas del hombre blanco. A efectos de la ecología, los límites están claros. Bueno, aquí ven que en Tenerife hay zonas donde cae mucha agua, más de 1000 litros por metro cuadrado y año, que son las zonas verdes oscuras, y unas zonas muy secas que las tenemos en el sur. Le puse en comparación otra isla, para animarnos, porque Fuerteventura no llegan ni a los 200, o sea, lo pasan mal, ahí hay poca agua. Por eso Tenerife y Fuerteventura no se parecen, como un huevo una castaña, como Tenerife y Fuerteventura, se puede usar de ejemplo. ¿Y qué ocurre? Esa agua, bueno, pues esa agua va a determinar el tipo de comunidad biológica, la ecología de todo el sistema que se va a asentar en el terreno. Aquí yo les he puesto una gráfica, perdón que esté en inglés, estuve buscando el chisme en español, no lo encontré, entonces bueno, por casa está, pero bueno, dentro del ordenador, que eso es enorme. Pero yo les explico. Debajo está la precipitación, es decir, la lluvia, ¿veis? Llegan a los 1000, 0 a 1000, y aquí están las temperaturas. Esas dos cosas, y partiendo de que hay nutrientes, es decir, que no falten los minerales en el suelo, pues si no hay minerales tampoco sale nada. Una colada de lava que no tiene minerales no crece nadie, por mucho que llueva. ¿Vale? Eso va a formar, pues mire, estos son los famosos tabaibales, poca agua, calor, pino, la vegetación de la cumbre, el bosque de pinos húmedo, ese que está goteando. Aquí tienen la laurisilva, que es la que tiene más precipitaciones, y vamos a encontrarnos que en esas unidades hay más vida, hay más biomasa. ¿Por qué? Porque hay más agua. El agua en la naturaleza hace de acelerador. Es como si uno metiera dinero en el banco, empieza a fabricar biomasa y eso es lo que está reflejado ahí. De hecho, aquí no se fijen los demás datos, estos son temperaturas medias, pero sí quiero que se fijen lo que está en rojo. Eso es la producción en toneladas de materia viva por hectárea y por año. O sea, las comunidades biológicas, no piensen ya en una huerta de plátanos, que por supuesto también sería equivalente, ¿no? Producen biomasa, ¿no? Lo que pasa es que aquí, para poderla medir, eso ya es un truco, es que hay que quitarle el agua para pesar el resto de la parte de viva, porque el agua fluctúa. Pero bueno, eso es en peso seco. Y más o menos, esto es una regla así a buen voleo, cada 100 litros por metro cuadrado equivale a una tonelada de producción. O sea que si en un sitio caen 1000 litros, andaremos cerca de las 10 toneladas de producción anual.
que es lo que, por ejemplo, bueno, llega, se quedará en 8,9, pues esto también son estudios puntuales, no de todos los de la laurisilva, ¿no? Pero ahí anda. Si en Fuerteventura solo caían 200 litros por metro, pues ahí no va a haber más de 200 toneladas de materia viva por el territorio. O sea que eso, el agua, esa distribución del agua va a determinar todo lo que está en la superficie terrestre. Temperatura y nutrientes. Bueno, esto es una clasificación de aguas, pero yo quiero que se fijen en la de arriba. Pues la de arriba está muy intuitiva, evidentemente el agua marina es la que tiene un montón de sal, 35 gramos por ahí. ¿Por qué? Hombre, porque va disolviendo, el agua tiene esa capacidad y se va acumulando en las cuencas, entonces es donde más salinidad hay, está disuelta. Las aguas salobres son aquellas que están entre el mar y la tierra, normalmente andan cerca de la costa, en lagunas costeras. En Tenerife ya no tenemos, antes tuvimos alguna, un charquita por el Médano, por ahí, pero no es como Maspalomas o Janubio, en Lanzarote, que además tienen comunidades muy interesantes, comunidades biológicas, ¿no? Pero bueno, y lo que llamamos agua dulce, que bueno, lo de clasificación de duras y blandas, pues si tienen bastante sales, pues unas hacen jabón, eso lo habrán notado cuando se lavan el pelo, o no hace jabón. La otra clasificación no es una clasificación ecológica, es una clasificación ambiental. Y cuando uno usa la palabra ambiental ya está pensando en el hombre. Lo ambiental es una evaluación en función del medio ambiente para nosotros. O sea, un agua de baja calidad ambiental porque tiene barro y está sucia, de repente es el óptimo ecológico para un bicho que vive en el barro, que le encanta el barro y como le pongas agua limpia se muere. Porque esa es su condición, es su hábitat. Y de hecho en las aguas que nosotros consideramos de baja calidad hay un montón de fauna y de flora que vive ahí y esas son sus condiciones ecológicas. Por eso ahora yo estoy hablando de ecología, después ya hablaremos de medio ambiente. ¿Qué hábitats teníamos nosotros en nuestra isla? Pues, hombre, no nos vamos a comparar con Alemania, ni con Holanda, ni Finlandia, ni la península ibérica. Esto es una isla, son muy pendientes, muy porosas, y por ejemplo la formación de lagunas, tampoco llueve tanto, es escasa. Nada que ver, por ejemplo, con Azores, que cada vez que hay un volcán con un cráter está lleno de agua, pero es que aquello es una sopa, o sea, está lloviendo continuamente. Aquí tuvimos una laguna. De hecho, estamos en ella, aquí, donde estamos hoy, ahí llegaba. Lo que, bueno, el hombre la secó, porque entre otras cosas, pues tienen mosquitos, cosas molestas, y entonces la lucha y el secar las lagunas ha sido un deporte de los españoles a lo largo de la historia, hasta hace unos 100 años. O sea que ya no tenemos lagunas. Este es un mapa cogido del plan hidrológico que refleja las aguas que circulan hoy. Cuando llueve, en función de las lluvias, pues el agua circula. Ríos, en Madeira hay ríos, aquí no llueve tanto. Aquí a lo más hay arroyitos. Y el resto son aguas que empiezan a circular por el barranco. Cuando llueve mucho, logran llegar al mar, y si no, se quedan en los charcos, se va filtrando y ahí se aguanta un tiempo y después se van. Se secan cada año. Entonces, realmente nosotros, bueno, pues tenemos nuestros hábitats acuáticos, pero pocos. De hecho, en Tenerife hay 10 arroyos que mantienen el agua todo el año, y no mucho. Esta foto, por cierto, no es de Tenerife, es de La Gomera, lo digo porque ya alguno lo habrá reconocido. Pero que ir a sacar la foto para la charla era un... En fin, aproveché esta. Pero nuestros arroyos, aquí en la zona de Anaga, los hubo en el Barranco del Río, en alguna zona del sur, en Masca, pudo haber cosas parecidas. El resto es lo que todos conocemos. Eso es un hábitat acuático. Y de eso quiero hablar yo, porque en ese hábitat acuático hay vida e interesa la ecología. Estos son nuestras queridas pozas en los charcos, que se mantienen un tiempo, esto ya a finales de verano, por eso está tan verde, si no estaría corriendo. Después tenemos embalses. Los embalses los ha hecho el hombre, pero vienen a ser un poco de función como si fueran una especie de laguna. Los márgenes no son iguales, pero sí que hay una masa importante de agua en Tenerife. Tenemos 21 embalses con 10,5 hectómetros cúbicos, que eso ya es una cantidad de agua
considerable. Y a ellos se le suman, pues suben ahí, tenemos 8.000 estanques pequeñitos, bueno, la gente los usa para regadío, posetas, y tenemos otros 13.004 hectómetros cúbicos. O sea que hay un hábitat acuático en la isla de Tenerife que normalmente uno no lo suele tener presente, o por lo menos no lo han tenido presente desde el punto de vista ecológico los planes que se van a comentar. Y en ese agua, ¿quién vive? Pues bien, viven muchas cosas. De entrada, por cierto, esto sí es aquí, esto es en Erjos, en unos socavones que se hicieron para sacar tierra para los cultivos de plataneras del sur, y en esos socavones pues ahora se han llenado de agua y se ha formado un hábitat acuático. Pues tenemos plantas, hay plantas que solo viven en el agua, unas dentro, otras flotando, otras enraizadas. 112 especies de plantas dependen de esas circunstancias. Pero bueno, de las plantas, de plantas no viene nadie, pero lo mío son los bichos. O sea, que yo con permiso les presento a los bichos en vez de a las plantas. Entonces, les voy a poner una serie de fotos de bichos que seguro que nadie se ha fijado, bueno, salvo los mosquitos, eso los conocemos todos. Pero aquí tienen, por ejemplo, imágenes de especies que viven exclusivamente en el agua, todo su ciclo. Viven, nacen y mueren dentro del agua, no salen. Bueno, si el charco se le seca, por ejemplo, el de la izquierda de arriba, que es un escarabajo, le abre sus heces, tiene sus alas y se va a buscar otro charco. Pero se va a buscar otro charco. Lo que puede es desplazarse, pero va a buscar otro charco. Escarabajos que vivan en el agua, hay 9 especies en Tenerife. Lo que hay al lado que son crustáceos, claro, uno está acostumbrado a la jamba, esto es más chiquitito. Estos son crustáceos de un par de milímetros, hay 2 gamáridos, 13, los ostrácodos ya tiene uno que poner el vaso de agua ahí cuando dice, mira, hay una pulguita de agua, eso es un ostrácodo, y hay copépodos, pero hay unas cuantas especies. Tenemos 4 caracoles que viven dentro del agua, no son las chuchangas que conocen fuera. Estos son chinches, estos sí la gente los ve cuando mira un charco y dice, oye, hay una gente que nada ahí, que está todo el día dándole al remo. Bueno, pues son los remeros, son chinches de agua, y esos son unos platelmintos, unos gusanos que la gente pues, realmente conoce, es raro. Bueno, se ven, están en el fango metidos entre las plantas y salvo que uno se ponga a rebuscar, nadie se va a tropezar con ellos, ¿no? Estos son más conocidos porque son especies que tienen el ciclo de larva en el agua, pero de adultos salen de los charcos, salen de los ríos, de los arroyos, porque no tenemos ríos, y los conocemos, los famosos folelés, que son las libélulas, lo que está al lado que lo habrán visto en las paredes de las casas, que son una especie de mosca con un hilo muy largo detrás, una cola que cuando uno los toca dice, ¡ay, se cayó, estaba muerta! Y casi todas están muertas, porque se llaman efémeras por eso, porque viven de adulto muy poquito, un par de horas. De hecho, no tienen ni aparato bucal para comer, o sea, viven como larvas, salen, hacen su función sexual y después se pegan a la pared y se acabó. Esto, cuando juegan los niños sí que lo ven. En el fondo de los charcos hay unos tubitos que caminan. Y los que camina el tubo, que dentro hay una larva, se llaman frigáneas, no tenemos un nombre común, porque salen unas moscas con pelos en las alas, pero todo el mundo las ve y dice, una mosca. No distingue entre una clase y otra. Pero es un grupo que es exclusivo de las aguas, solo vive en el agua. Y los mosquitos sí los conocemos. Tenemos 10 tipos de mosquitos, en el agua se los llaman saltones porque se mueven con convulsiones y unas cuantas moscas. Es decir, hay una fauna de insectos, de invertebrados, en este caso, dependiente de nuestras aguas. Y algunas de esas especies son exclusivas de Canarias. Y algunas lo que llamamos endemismos, no muchas. En las aguas no hay tanto endemismo como en la laurisilva, pero los hay. También hay especies que sí que conocemos porque son grandes, pero que realmente no son naturales. Estas son especies que han venido de fuera, que las han traído pues, el hombre, de la península o de África. Tenemos 2 ranas, la rana meridional, la rana común, tenemos sanguijuelas que se trajeron por interés médico y que ya están por los charcos. Tenemos una gambusia y un guppy, que son pescaditos que, bueno, yo creo que al principio los soltaron para que se comieran a los mosquitos, y los otros pues habrán escapado de las peceras, pues el niño le daba pena, pues lo habrá echado en un charco y por ahí andan, ¿no? Y ahora tenemos hasta un cangrejo de río, que está ahí en la zona de Anaga, por San Andrés, por ir para arriba, que está desmontando todo el barranco, porque es una especie de ingeniero de caminos, vamos, no para. Y realmente el único
vertebrado grande de agua, porque no tenemos peces como en la península. O sea, las carpas, todo eso que ven en los estanques son colocadas, las tilapias, todo eso viene de fuera. El único que tenemos nosotros natural, y no siempre, son las anguilas, que a veces aparecen por el barranco San Andrés, o en Afur, o en Masca, que cuando hay agua y está el agua escurriendo, ellas vienen del mar y tiran por ahí para arriba, y la gente las conoce. Pero no es una cosa muy frecuente, ni bueno, en la península, en Baleares, hacen unos platos, eso, exquisitos, se las comen. Y otro ambiente, este es menos conocido, estos son lo que se llaman los ambientes hidropétricos. Esto es cuando el agua escurre sobre la roca. Dice, bueno, pues el agua escurre en todas las rocas. Digo, no, porque no es lo mismo un agua ocasional cuando llueve que un agua que se está todo el año escurriendo. Esto los llamamos las escorrentías. Entonces, en ese ambiente que es hiperhúmedo, que está ensopado, usted pone la mano y hay musgo y sale agua. Ahí vive una infinidad de fauna y de flora. Y esto es muy poco conocido, como en los bordes de las charcas, en ese agua mojada, ahí sí que hay una fauna que triplica o quintuplica la que vive dentro de las aguas. Y ahí hay muchos endemismos. Y evidentemente dependen tanto del agua como el que vive dentro. Ahí le he puesto la foto de uno de ellos. Este es un carábido, son unos escarabajos que andan por el suelo. Los estudié en su época y de eso hay más de 50 especies que viven en esos ambientes. Y esos ambientes pueden estar, las endémicas suelen estar en zona de laurisilva, pero en rocas ensopadas que escurre el agua dentro de la laurisilva. Les gusta la umbría, ¿no? Les gusta el sol. Hay otras que viven al sol, este vive al sol, en los bordes de los embalses, ¿no? Y aparte de esos escarabajos hay otros grupos de insectos pequeñitos que son los que sirven para alimentar, es decir, toda una comunidad de seres que son los que dependen del agua y hacen las funciones que cumplen después las aguas, entre ellas depurar, en fin, porquerías y cosas de eso. Bueno, esto sería un ecosistema de una isla natural. Tenemos un borde, el mar ya dijimos que íbamos a cortar, eso se tratará por otro, nosotros cortamos en la línea, y ahí ¿qué entra? Bueno, pues entra lluvia, entra sol, y un sistema natural funciona con eso. Y se escurre agua al mar. El mismo que entre lluvia, después irá para abajo, si no, se acaba ahogando la isla. O sea, ahí hay un balance. Eso va funcionando así. Bien. Pero no solo hay bichos. Los bichos estarían, la fauna y la flora, funcionando con el sistema que enseñamos antes. El problema es que estamos nosotros. Y nosotros somos casi 1 millón de habitantes en esta isla. Y nosotros no es que estemos hechos de agua, que necesitamos agua para nuestro... Mire, 1 kilo mío son 600 kilos de agua para fabricarlo. 600 litros por kilo. O sea, necesitamos agua, evidentemente. Pero casi todo lo que usamos tiene un coste en agua. Lo que pasa es que uno no es consciente. Para fabricar 1 kilo de plátanos, de eso que exportamos, hacen falta 365 litros de agua. Para hacer, bueno, 1 kilo de acero, para papel, mira, 1 kilo de ternera, 9.800 litros. El algodón consume mucha agua. Estos son datos que he tomado de la bibliografía, podría haber traído otros. Hasta para hacer cemento hace falta agua. O sea, casi todo lo que nosotros usamos necesita agua. Agua que vamos a usar, a consumir y a devolver en mejor o peor estado al medio. Esto es la media ya como animal, o sea, lo que tenemos que beber nosotros de agua, entre 1,5 y 3 litros al día es el consumo nuestro. Normalmente son 2 litros y casi siempre viene con los alimentos. Lo digo porque hay gente que va por ahí con una botella bebiéndose 2 litros al día, porque leyeron eso en algún sitio, pero no leyeron lo que decía la continuidad de la frase, que decía hay que tomar 2 litros al litro del agua, que suele venir con los alimentos. Pero eso alguien lo borró y ahora va todo el mundo con su botellita por ahí bebiendo 2 litros de agua. Pero bueno, no le va a pasar nada. ¿Y qué ha ocurrido en nuestro querido país? Pues que a medida que hemos ido mejorando nuestro nivel de vida, evidentemente es consumo, y si es consumo de productos, es consumo de agua. Luego
Ahí ven el consumo de agua real, cómo se ha ido disparando a medida que ha crecido la población española, pero no ha crecido parejo, sino en aumento, porque ha habido una mejoría en la calidad de vida. Aquí, de hecho, yo tenía unos... Espera, a ver, porque esto debería de salir... Bueno, pues no salió. Un dato de hacía años, de la fecha de esa diapositiva, que era 2005, que andábamos en 195 litros por habitante canario, de aquí. Y ahora estamos en 300 y pico, hemos duplicado, en datos de 2015. Litros por persona y día. Y uno dice, ¿yo? Hombre, es que no solo es la ducha, la nevera, el fregaplato, el coche que lavamos, la guagua que cogemos que también la lava el otro, todo eso se reparte entre los habitantes y nos sale ese consumo. Vivimos en el primer mundo del agua, de eso no hay duda. ¿Y qué hacemos nosotros entonces para obtener tanta agua que nos hace falta? Bueno, pues lo que hacemos es aprovecharla. Y esto, ahí arriba tiene lo que llueve, que por suerte llueve. Lo que se mete, la infiltración quiere decir que el 37% del agua que llueve se va a meter en el interior de la isla, porque son islas volcánicas y son un colador. O sea, la infiltración, por ejemplo, en los terrenos de la península no es tan alta, es más baja. Las aguas corren más en la superficie, pero la nuestra, bueno, y en el hierro ni les cuento, yo creo que el 80%, todo lo que cae, aquello es pura piedra pome, se cuela para adentro, ¿no? Las correntías de superficie dice que es un 1% de todo lo que llueve, es muy poquito lo que está rodando, entre otras cosas porque la vegetación va a aprovechar el agua, tanto de la infiltración y fíjense, la evapotranspiración. El 62% de lo que ha llovido, o sea, más de la mitad, se devuelve a la atmósfera porque se evapora en superficie o porque la planta lo evaporan para poder subir sus minerales y hacer su trabajo. O sea, toda esa agua realmente se vuelve otra vez a la atmósfera. Y de esa infiltración subterránea, bueno, una se puede acumular, que son esos que llaman aguas fósiles. La otra es unas correntías subterráneas y es que uno no lo ve, pero el agua por dentro de la isla sigue camino para el mar hasta que llega al mar y esas son las que nosotros aprovechamos con galerías, que son minas horizontales y con pozos. ¿Por qué? Porque, hombre, podemos aprovechar el agua de las correntías de superficie, que no es mucha, pero es bastante, y meterla, canalizarla y llevarlas a embalses. En Tenerife hay unos cuantos, pero bueno, Gran Canaria nos gana. Gran Canaria hay muchísimo más embalses y aprovecha mucha más agua que nosotros. Y ahora que estamos ya, veremos, con déficit de agua, hemos tenido que incluso, para obtener agua, llegar a un proceso de desalación, que es agua del mar, convertirla en agua potable. De los tres modos que tenemos, que es el A, el B y el C, canalización, el coste energético es muy distinto. El más barato es cuando se pone en un embalse, la galería, y muchas cuando hay que bombear, tiene un coste energético y ya la desalación tiene un coste energético muy alto. Muy alto porque hay que desalar y se utilizan combustibles fósiles o electricidad, que también viene en un combustible fósil, normalmente, no siempre. O sea que esta es, digamos, la manera en que nosotros obtenemos agua. Esto es un esquema que lo verán próximamente cuando venga el señor Betancourt, que me imagino que esto es un modelo viejo, igual él lo cambia. Pero el caso es que de las 680 galerías que tenemos en Tenerife, que esto parece un queso gruyère, el 50% prácticamente ya no dan agua. Las otras sí. Y de ahí las tenemos. Ahí ven el acuífero, los acuíferos colgantes, en fin. Vamos, eso como él lo cuenta, yo no me voy a parar ahí. Pero, ¿a qué dedicamos ese agua? Pues mire, la agricultura se lleva más de la mitad. El urbano, estoy hablando ahora del 97, y fíjense en el cambio que se produce con 2004, que son los otros altos donde está bien cuantificado. Cómo la agricultura ha descendido un montón. Por dos motivos. Uno, porque se ha abandonado, y otro, porque se usan sistemas de riego que consumen menos agua. También hay que decirlo, los sistemas estos de goteo y de riego modernos, ¿no? Y el consumo urbano, lógicamente, somos más habitantes, ha subido el consumo. También se ha mejorado en evitar pérdidas, que antes se perdían. El turístico va creciendo, el industrial también, nos vamos modernizando y también las pérdidas
En el plan hidrológico pone no usado, que es un eufemismo, que se pierde. Se va por las tuberías mal cerradas, eso es agua que se está perdiendo. Bueno, y ahí le he puesto otros países para que tengan un comparativo, es decir, estamos a un nivel, bueno, pues en industrial no llegamos a Inglaterra, por supuesto, pero bueno, en la agrícola, mira, andamos como en Estados Unidos, en fin, esto no, el agua no deja de ser una radiografía de toda una sociedad y del estado de una sociedad, dónde va, cuánto se gasta, cuánto se consume. Si usted le dan a alguien datos fidedignos del agua, verán que funciona. Bueno, aquí tenía el balance de agua, que lo que yo quería destacarles es que en el año 2001, cuando se hizo los primeros datos del primer plan, fíjense en Tenerife arriba, es que esto no está funcionando, que saltaba las imágenes esas de al lado. Pero bueno, las dos bolas rojas, lo que se infiltra y la captación de agua subterránea. ¿Qué estaba ocurriendo en aquellas fechas? Que estábamos sacando más agua de dentro de la isla de la que llovía, usando aguas fósiles. Y aquello iba cada vez a peor. ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues mire, el balance ya no está en negativo abajo, es positivo. O sea, se están recargando los acuíferos de esta isla. Ya no estamos en esa locura de obtener aguas del interior como estaba ocurriendo en esa fecha. Estos son los datos que aporta el plan hidrológico y ya lo comentarán. Lo interesante también, por otro lado, o preocupante, es, y definitivo para mí, es este dato. Bueno, Gran Canaria ni les cuento, ya ni sé por dónde van, pero en Tenerife hemos pasado de 12 a 18, estamos por 20, estamos desalando agua. Desalando agua del mar, artificialmente. Bien. ¿Y qué pasa entonces con nuestra querida isla natural? Pues este modelo, esta idea ya no nos vale. Lo que tenemos se parece más a esto. Un sistema antrópico donde antes entraba el aire, salía el aire, venía el agua del mar y salía la lluvia y se iba el agua. Bueno, pues ahora entra un montón de gente, turistas, productos, elementos, desperdicios que se tiran al residuo, se coge agua del mar. Y además todo eso funciona con dos cosas, con dinero y con agua. Porque gracias al dinero traemos energía de fuera, podemos desalar, podemos hacer todo. ¿Y quién aporta el dinero? En parte los turistas, que entran y que salen, pero también nos dejan sus cosas. Esto es un sistema mucho más complejo que el sistema natural que antes dibujamos. Pero ahí dentro sigue funcionando el sistema natural. Y es lo que tampoco podemos olvidar. Y se ha olvidado, me temo. Entonces, ¿qué hace la normativa sectorial? Y voy a ir cerrando para dejar un pequeño momento de debate, ¿no? Después abrimos. Bien. Pues mire, la Ley de Aguas de Canarias, que es del año 90, habla del agua. La Ley Nacional, que es ese es el texto refundido, también habla del agua, pero no habla de peces, ni de flora acuática. O sea, se habla del agua como recurso para el hombre, como recurso que vimos que nos hace falta para producir todo. Y se habla de calidad del agua potable. Entonces, la parte ecológica, la parte natural del circuito que yo les mostré, no aparece en esas leyes. Por suerte, como nos ha ocurrido casi todo con el medio ambiente, al entrar en Europa, nos han ido llegando las normas europeas que son más sensatas y más integrales. Entonces, la Directiva Marco del Agua, fíjense que yo estoy hablando ahora de lo que es legislación específica para el agua, no de otras leyes. La Directiva Marco del Agua sí que dice, hay que protegerlo, habla de los ecosistemas acuáticos, así como los terrestres, los humedales que dependen y lo que hay ahí dentro. Habla del buen estado ecológico de las aguas, no del buen estado ambiental. Pues el estado ambiental es en función de si es potable o no es potable para el hombre. El estado ecológico quiere decir que esas aguas tienen que tener condiciones para que los seres vivos que viven en ellas sigan viviendo y hagan sus funciones, porque el gran servicio que nos hace, por ejemplo, el mar, los ríos en la península, a nosotros el mar, es que las porquerías que nosotros echamos al agua las digiere, las recicla, las convierte en alimentos, y esa es la maravilla de la naturaleza, es el primer servicio que nos brinda la naturaleza. Y eso lo hacen esos elementos de los ecosistemas que son seres vivos, bacterias, bichos pequeños como los que le enseñé, que van desmenuzando las cosas,
hasta que todo eso se procesa y hacen falta para que esas funciones se cumplan. Eso lo tiene en cuenta la Directiva Marco del Agua y habla de prevenir el deterioro y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos. Esa idea, por ejemplo, del buen estado ecológico, ¿cómo se reconoce? Dice, pues mire usted si hay libélulas, si hay folelé, y da una serie de normas. Eso en nuestra legislación no aparecía. Pero esto ha obligado a que los planes hidrológicos, ahí está el primero que nosotros hicimos, que por supuesto no contemplaba nada de eso. El nuevo, que está aquí abajo, teóricamente debe de cumplir con la Directiva Marco del Agua y considerar esos aspectos, tenerlos en cuenta. Aparte, este se llama Plan Integral de Síntesis, porque como tenemos tantos líos de leyes, hay otras leyes territoriales de planeamiento del Cabildo que al final dijeron, mire, lo juntamos todo en un mismo plan, para no tener que hacer 4 planes, uno para cada norma. Entonces, la parte territorial, eso se lo explicarán, me imagino, cuando hablen del plan hidrológico y cómo se hizo un único instrumento. Pero en ese único instrumento, que está ahí, y además está en su segundo ciclo, que tenía que haber estado aprobado en 2013, y creo que por ahí viene la multa, ¿no? Sí, por eso, por tardones, porque eso dice, no, la puntualidad no importa, Dios, es cara, en Europa es cara, el no ser puntual. El plan hidrológico insular de ahora, el nuevo, sí que habla, dice teóricamente, dice, protegiendo la calidad y economizándola en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. Dice, hombre, menos mal, se van a ocupar ahora también del aspecto de los seres vivos que hay en el agua, no solo del agua como industria, ¿no? Como producto para nosotros. Y habla abajo de la protección. Sin embargo, cuando uno se lee el plan y la directiva dice que hay que determinar las demandas del medio natural y una vez consideras eso, el resto del agua es la que vas a usar y le vas a asignar uso. Pero siempre hay que respetar el aspecto natural. Pues nuestro plan hidrológico dice que se está estudiando y que es irrelevante. Y no lo considera. Ha hecho una propuesta muy concreta de una zona creo que es por el Barranco del Infierno, puede ser, el Barranco del Infierno como una zona protegida, porque evidentemente había mucha agua y no vamos a engañarnos, no están pensando en los bichos que habían allí, sino que va mucho turista a verlo, pero bueno, pero lo han puesto como protegido y ahora están estudiando otra área, que esa es más interesante, que es la zona de Guajara, que tiene unos acuíferos colgados, que igual lo incorporan en alguna medida de protección. Pero ese nivel básico de agua que necesitan los ecosistemas naturales de Canarias para seguirse manteniendo y no seguir mermando, porque las aguas, los manantiales quedan, pues no sé si quedarán, se ha reducido a 1/3 más los manantiales que habían antes, y ahí vivían seres vivos, que hoy ya no los podemos ver. Eso se lo han dejado fuera. Y entonces yo acabo con una conclusión que en realidad son 2 recomendaciones. Una es que existen seres acuícolas en el medio terrestre de Canarias que merecen atención en los planes hidrológicos. No hay que decir, no, esto es irrelevante. No, merecen atención, son nuestras especies y algunas exclusivas de Canarias. Habrán oído que estaban trasladando una pimelia, que estaba una carretera detenida porque había que rodarla, que estaba en peligro. Bueno, pues estos seres pueden estar en esas mismas situaciones. O sea, lo que hay que es considerarlos, no pasar de alto por ellos. Y lo segundo es esto. Yo, por favor, no hablen de desarrollo sostenible. Si estamos desalando agua, se acabó la sostenibilidad. Y si estamos viviendo ya con recursos económicos ¿cómo se llaman?, subvenciones, pues se acabó la sostenibilidad económica. Es decir, es un chiste de mal gusto cuando se oyen a los políticos usar la palabra manida. No, esto es sostenible, estamos en autopista, desarrollo sostenible. Digo, un poco de decoro, porque suena mal. Es una palabra manida, le han quitado absolutamente el contenido o no quieren entenderlo porque es fácil. Sostenible quiere decir que te mantienes con tus propios recursos. Automantenido es la traducción. Y si estamos trayendo todo de fuera y estamos sacando agua del mar, este sistema no es sostenible. Podrá hacerlo menos insostenible, pero no prometan algo que es incumplible. La sostenibilidad de Canarias quedó atrás hace mucho tiempo. Y solo espero que no les ocurra como a Dori.
que tengan la memoria de corto plazo. Como decía ella, que se presentaba así, ¿no? Bueno, pues espero que no les pase, ¿no? Me pasó un poquito, ¿eh? Gracias, Antonio. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Hace una semana, yo creo que me acaba de contestar, el último que ha terminado usted. Hace una semana se inauguró aquí en Tenerife el presidente del Gobierno de Canarias y el del Cabildo, las desalinizadoras, más unas de EDAR, ¿no?, las depuradoras de aguas residuales, que pretenden con ello regar agrícola y tal, y entonces a no sé cuántos habitantes y no sé cuántas zonas. Me pregunto yo, si los filtrajes de las estaciones depuradoras, las decantadoras, tal, que nosotros tenemos unas empresas de energías renovables y tal, y de hecho tengo ahora unas conversaciones con consejeros de industria. ¿Qué posibilidades hay de la destrucción de los acuíferos con esos vertidos para riego de la desalinizadora y de las decantadoras de agua de residuos? Tuve un problema porque el sistema de diapositivas sobrepuesto no salió. Entonces yo me salté, lo habrán notado, todo lo que tiene que ver con la parte de contaminación, porque uno de los problemas que tenemos los humanos a usar todo este agua es que no la devolvemos limpia. O sea, nosotros abrimos el grifo en casa, usamos el agua y después se va por un sumidero y nos olvidamos, pero el agua no sale como entró. Ni por el retrete, ni por el lavabo de la cocina, ni por ningún sitio. Ahí voy. Entonces, una de las obligaciones que tenemos los que usamos el agua sería devolverla en limpio. Eso en los países avanzados, Alemania, se hace con estaciones depuradoras y el coste del agua lleva incorporado el tratamiento del agua y pagan más, el agua es más cara en una zona urbana porque lleva incorporado el tratarla. Es una tarea en la que estamos. No estamos como en Suiza, pero estamos mejor que en Guatemala. Es decir, tenemos poco a poco una serie de instalaciones, algunas van funcionando, no todas funcionan todos los días, pero estamos, por así decirlo, en el buen camino. Eso es una necesidad. Y el reciclar las aguas es una muy buena política de agua. Es decir, un agua que se ha usado y que se depura, antes de que vaya, cuanto más retrasemos en el ciclo del agua, el agua que llovió y que acaba en el mar, y le demos más vueltas y usemos más veces ese agua, estamos haciendo como hacen la naturaleza, volverla a reciclar en el interior, salvo que tenga un coste energético muy alto, que diga, oiga, sí, estoy reciclando, pero mire el lío de anhídrido carbónico y de porquería que estoy tirando. Se puede usar, pero no estamos todavía en las escalas de los volúmenes que se está hablando. Estamos en un 6% que se está volviendo a reutilizar, se usa en jardinería, hay aguas que no son útiles, por ejemplo, para el consumo humano, pero son útiles en jardinería o en industria. Entonces, limpiar un agua, por ejemplo, industrial muy sucia es muy caro. Pero las aguas servidas de una ciudad es económico. La gran contaminación, y eso se puede combatir, que estamos aportando a los acuíferos subterráneos, viene más del uso de la agricultura. La agricultura, nosotros usamos pesticidas y fertilizantes. Claro, el fertilizante parte lo usa la planta, también aquí la gente no hace las medidas de fertilizantes muy correctas. Yo me acuerdo, La Palma, la medida de fertilizante, ¿usted cuánto le pone al litro de agua? Dice, yo 2 glu-glu. Digo, ¿y qué es el glu-glu? Dice, sí, cojo el bote y hace glu-glu. Y yo calculé y estaba quintuplicando la dosis que lleva. Todo eso acaba en esos acuíferos y las aguas dulces que llegan al mar por debajo de la isla están cargadas de nitrato y de fósforo, sobre todo en las zonas agrícolas más atrasadas, el Valle de la Orotava, toda esa zona. Ahí hay una contaminación que viene de eso. Y el resto son los pesticidas. Nosotros, yo tenía unos datos, estábamos usando, eran 353, no sé si eran kilos, toneladas por hectárea, de pesticidas en Canarias, me imagino en Tenerife no sé cuánto. Y en Murcia, que uno piensa en Murcia, la Vuelta Murciana estaban en 23. O sea, digo, bueno, o somos unos torpes que nos convencen y estamos comprando pesticidas por gusto,
o que le tenemos mucha tirria a las plagas, porque es una cifra que no encaja en lógica. A mí lo que es materia orgánica no me inquieta mucho porque la naturaleza, eso es comida para otros. Es decir, lo que nosotros vemos es debajo del mar, y de eso les hablarán. Por eso el plan hidrológico, sensatamente, incorpora 2 millas, porque ahí es tan importante el impacto de lo que se está haciendo en tierra sobre esa franja de costa, que es lógico que se gestione en parte desde la propia costa. Bueno, cuando ahí salen esos vertidos submarinos y uno baja y lo ve, te asusta porque ve el agua negra y tal. Pero no te asustas tanto, está rodeado de peces y de un montón de gente que empieza a venir y empieza a comerlo, a degradarlo. Y 500 metros más allá ya no mides nada. Eso es... Sí, unas se mantienen, las que tienen nitrógeno, pero que esas algas están ahí y hay quien se las come también. O sea que... No, otra cosa es para los humanos. Vamos a separarlo. La ecología es una, ¿bien? Y a veces no tiene preocupación. Ahora, nosotros los humanos, que uno se esté bañando y que vea ahí una cosa marrón sospechosa dando vueltas, o que haya un Escherichia coli, enseguida te pone en la playa con bandera de que no está en condiciones las aguas de baño. La calidad de las aguas para el uso humano es elevada. Se ponen los listones altos. Ahora, hay cientos de bichos que viven encantados en esa agua. Marisa, por favor. Sí, con relación al uso de las aguas desalinizadas y regeneradas, que en las zonas más áridas de nuestro archipiélago es absolutamente necesario de estas aguas si queremos que esas islas pues tengan un cierto desarrollo, y me estoy refiriendo fundamentalmente a Lanzarote y Fuerteventura, el sur de Tenerife, y Gran Canaria, una parte importante, etc. Con relación a la calidad, está muy controlado, sobre todo el uso de las aguas regeneradas. Hay un Real Decreto, ya antiguo, pero que sigue todavía vigente, que dice claramente la calidad que tiene que tener cada una de estas aguas para un uso concreto. Es decir, si es para uso agrícola, si es para uso industrial, y si es para uso agrícola, pero agrícola de que se cueza luego el producto, es decir, que está absolutamente regulado. Y es un control estricto que tienen que tener. Otra cosa es que no se haga lo suficientemente bien, pero el control es fundamentalmente microbiológico. Es decir, el control es exhaustivo microbiológico, también físico-químico. Lo digo porque nosotros llevamos muchos años haciendo el seguimiento de las aguas regeneradas y desalinizadas para uso fundamentalmente agrícola de Lanzarote y Fuerteventura. Y el decreto, por ejemplo, dice con relación a las aguas regeneradas que hay que hacer seguimientos semanales, incluso algunos parámetros casi diarios. Si en una semana, 2 días seguidos, se ve que uno de los parámetros se dispara, automáticamente hay que parar el uso de esa agua con esa finalidad. Otra cosa es que el seguimiento que se hace pues no sea el suficientemente adecuado. La calidad, pues hay de todo, depende, los EDAR, pues las estaciones depuradoras, unas son mejores, los tratamientos, otros son peores, y depende mucho de las empresas, porque tenemos experiencia en la isla de Lanzarote en concreto, que el agua estaba de desastre y nos reunimos, pero incluso desde el punto de vista microbiológico, es decir, que había incluso... Contaminación. Bueno, vamos a... Sí, los pozos negros famosos que contaminan mucho. Y cambio de empresa y hubo un cambio importantísimo. Los problemas de tipo microbiológico desaparecieron. Bueno, todavía hay otros problemas de tipo físico, químico fundamentalmente, pero no. Es decir, que el uso de estas aguas son absolutamente necesarias, lo único que deben tener la calidad de acuerdo con los decretos que lo regulan, si queremos un cierto desarrollo en estas zonas áridas de nuestro archipiélago. Si no, pues nada. No. Si no, las hay. O sea, normativas tenemos, y de Europa muchas, pero en algunas vamos a remolque y en otras nos cuesta implementarlo. Yo he estado trabajando últimamente en el mar
y el seguimiento de la calidad de aguas del mar pues se estaba haciendo muy... Tampoco es algo que me inquiete mucho, porque en la zona, nosotros lo decíamos mensual, nos da calidades en buen estado ecológico. O sea, nuestras aguas marinas, por suerte, están bastante bien. Hay cositas muy puntuales de contaminación local que se va. Entre otras cosas, pues tenemos el Atlántico que nos llega agua y se lleva las cosas. Pero claro, evidentemente hay islas, por eso le puse la foto de Fuerteventura, el desarrollo está en función del agua. O sea, dice, bueno, las condenamos al desarrollo que le daría su agua, que no pasarían de 3.000 habitantes. Dice que con el agua que llueve aquí, la población de Canarias no podría superar los 180.000 habitantes de personas. Estamos hablando de Guanche, que no tenían esos recursos. Pero todo lo que sea política de reutilizar, incluso las aguas de Fuerteventura y Lanzarote, son aguas duras, se tienen mucha sal, hasta 3 gramos, son islas muy gastadas. Ese es otro problema que tenemos nosotros en nuestra tierra. Las zonas volcánicas aportan bicarbonato, son aguas que para determinados cultivos no sirven, para otros sí, hay que tratarlas, ponen un sobrecoste a los cultivos, pero bueno, el desarrollo pasa por el uso racional del agua, pasa por ahí. Lo que simplemente, yo no estoy diciendo que no se haga, lo que pido es más simple, no lo llamen sostenible, por coherencia, porque entonces estamos confundiendo a la gente se queda como muy tranquila y digo, no, esto no es sostenible, usted lo está manteniendo a base de insuflar dinero y ayudas y el otro, sépalo, si usted le dejan solo, usted no sigue. Por favor, no estemos interrumpiendo aquí en un lado. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta, por favor? Eustaquio. Antes, cuando hablaste de la salinidad del mar, y dijiste que la sal la va aportando las aguas continentales cuando van... ¿Entendí? No, vamos a ver. El mar tiene ya sales disueltas de origen y ha variado muy poco. Y de hecho la salinidad es un factor muy estable. O sea, de tierra va a seguir aportando más y más mineral. Lo que pasa es que el aporte frente al volumen que antes les dibujé, imagínate, esta habitación y lo que es la tierra y el agua sería el equivalente a esa mesa. Y la que va llegando aporta poco, no lo va a cambiar. Otra cosa es la importancia ecológica de esas sales. Porque en el mar normalmente, por ejemplo en Canarias, el agua es oligotrófica, si tiene pocos nutrientes. Entonces, ¿cuándo produce el mar, se anima la vida en el mar? Allí no es un problema de agua como en tierra, que le puse, ¿se acuerdan? Temperatura y agua. En el mar agua hay. Entonces, ¿por qué no produce más el mar? Pues porque no hay nutrientes. Los nutrientes en el mar se van para el fondo. Entonces no hay. ¿Y dónde hay nutrientes en el mar? Al lado de las costas. ¿Por qué? Porque de tierra llega polvo y el agua que aportan las escorrentías. O, en nuestro caso, que tenemos la gran suerte, que nos viene el polvo del Sáhara. El polvo del Sáhara fertiliza el mar, aporta precisamente lo que no tiene, fósforo y hierro. Y no solo el mar nuestro. La gente no sabe que las orquídeas que crecen en los árboles del Amazonas crecen gracias al polvo del Sáhara, que cruza todo el Atlántico. Porque las orquídeas están en lo alto de los árboles. Y ahí no hay polvo, allí llueve un montón y de las montañas están muy lejos. El polvo que les llega viene de África, esos son los fertilizadores del mar. Pero las variaciones de salinidad son mínimas, las hay, y de hecho la gran circulación, antes no me metí porque es un lío, o sea, la importancia del agua en sí es que como tal fluido es capaz de transportar no solo nutrientes, sino calor. Y es lo que genera y gobierna el clima de la Tierra. Y esas masas, el agua, bueno, cuando tiene 4 grados, es más densa, baja, y también cambia la densidad por la salinidad. Entonces, cuando cambia la salinidad por aporte de agua dulce, que en este caso es al contrario, la disuelve, esa agua se hunde y gracias a eso tenemos toda la circulación de los océanos, que es lo que está marcando el clima. Y cuando se habla de cambio climático, los que juegan en ese partido de la UEFA son esos factores. El hombre todavía me temo que no ha llegado a la UEFA, está en segunda división. Hola, buenas tardes. Quería decir que no estoy de acuerdo con unos datos que has puesto ahí sobre el plan hidrológico, que hay una infiltración de 363 y que había un consumo de 420.
Y eso no es cierto porque los datos, esos salen de una infiltración que está muy reducida respecto a los parámetros que tú has comentado. Has hablado del 80% en el hierro, cuando realmente en el plan hidrológico del hierro sale una infiltración del 11%. O sea, imagínate, ¿Infiltración? Infiltración del 11% en la isla del Hierro. Bueno, la verdad lo dije no lo he leído. No, pero vamos, que yo estoy más de acuerdo con el 80 y tanto por ciento tuyo, que es muchísimo más que el 15%. Lo que sí que en el hierro solo hay dos fuentes, ¿no? ¿Eh? Solo hay una fuente en el hierro, y activa. Y no hay barranco, o sea, No hay con lo barranco. cual el agua o se evapora o se infiltra. Se infiltra. Esos datos extrapolados a la isla de Tenerife dan una infiltración muchísimo mayor que los 363, con lo cual esa foto que colocaste, que supongo que serán sacados del plan hidrológico, que no es que era del 2013, o sea, es desde el 2009-2015. Sí. Es el ciclo que ahora mismo nos está multando porque lo estamos terminando en el 2018, cuando tendría que haberse acabado en el 2008, hace 10 años. Luego, por otro lado, el tema de la regulación de los parámetros químicos que tiene que tener para historia, sí, está muy bien regulado, pero nos han multado por verter productos en el Valle de Güímar, que lo estamos pagando ahora, y en el Valle de Tegueste, que no nos han multado porque nos han avisado 15.000 veces y al final hemos terminado haciendo la depuración. O sea, hay muchos parámetros que sí están muy regulados por numerosas leyes, pero aquí no se cumplen. Y ese es donde hay que ir al tema, ¿no? Para esa ecología que ni siquiera habla en el plan hidrológico, ¿no? Y era nada más eso. Bueno, no sé si te sirve de consuelo, pero es que la situación en nuestra España peninsular anda pareja. Es decir, el agua que se está echando en los ríos de España, si hubiera que cerrar todas las que no se tratan, cerramos media España. Lo que pasa, sí, es así, porque, bueno, la suerte de haber entrado en Europa es que ya tenemos una zanahoria y una estaca. Antes no la teníamos. No cumplimos normalmente, vamos detrás, a los italianos les pasa igual, vamos poco a poco, pero es que también es incumplible. Es decir, vamos a entendernos, hay leyes de obligado incumplimiento, es decir, se hacen, pero no se pueden aplicar sobre la marcha porque se colapsa el sistema. Pero lo importante es que hay mecanismos y en eso actúa Europa, lento, a mí me gustaría ir más rápido. Pero pasan 3 años, te avisan, te anuncian, te amenazan y poquito a poco, yo que ya tengo una perspectiva, te aseguro que en los 40 años que yo he vivido, que viví anécdotas cómicas, cuando empezó la legislación ambiental europea, de estar con un ministro y decir, decimos que emitimos 3,5 y cuando tengamos que bajar a la mitad nos quedamos donde estamos, porque había que reducirlo a la mitad las emisiones. Cosas así, y se lo tomaban a chufla, por decirlo de otro modo. O sea, hemos avanzado muchísimo en responsabilidad ambiental. Y eso que todavía la población no la tiene asumida. O sea, esto es un efecto directo de las instancias europeas, digamos, de la racionalidad, de la ilustración europea, que está cayendo en España de arriba abajo. De abajo arriba salen cosas. Hay ecologistas, se ha presionado puntual, no estructural. Lo importante es lo estructural. Ahora, que una medida estructural se logre asentar en el territorio y la gente lo asuma, cuesta. O sea, la gente vive al día. Hoy me preguntaron en la radio, ¿cómo ve? Digo, mire, la gente es consciente. Digo, no, la gente abre el agua y sale del grifo. Y eso que es un milagro. Es un milagro. Ya es verdad que ya la mayor parte de la población, más del 75%, a nivel mundial ya tiene agua potable en directo o a 20 minutos de la casa, pero eso ha sido una lucha de los últimos 20 años. Y hay países que lo pasan mal, pero que aquí no le damos valor a eso. Simplemente abrimos, siempre ha estado el agua ahí cuando éramos niños. Sí, hoy en día le preguntas a un niño de dónde sale el agua y dice del grifo. Y le preguntas la leche. Y la leche del tetabrí. O sea, eso es así. Pero que vamos, que sí, ha habido una época de vacas gordas que se ha desperdiciado en todas esas inversiones que se tenían que haber hecho y que no se han hecho. Y que las que se hicieron, pues, están mal funcionando. Si sirve de consuelo, estamos en el buen camino. Despacito, a mi gusto, pero estamos en el camino. El consuelo, bueno, se lo dejo. Bueno, no veo Para ningún acabar un turno poco más de optimistas, palabra. ¿no? No veo ningún turno más de palabra. Pues Si no, terminamos. a Dori.
Gracias, Antonio, ¿no? Y esperemos que vuelva. Sí.